Hola, buenas noches a todos que están ahí acompañándonos como cada semana. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea, buenas noches a la audiencia. Y acá estamos como cada miércoles de 20 a 21. Nosotros somos Puentes para Despertar, en este programa que hacemos todas las semanas con tantas ganas, con tanto amor, para contarles un poquito de qué se trata este camino maravilloso que es la bioexistencia consciente, hablando un poco de nuestras experiencias, de síntomas, teniendo algunos encuentros con colegas, con otros consultores, con consultantes también. Bueno, y les recordamos nuestra vía de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y también pueden escuchar todos nuestros programas, ¿dónde, Gustavo? En nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, donde van a encontrar los otros 103 programas ya guardados ahí, o en cualquiera de los formatos de podcast más difundidos, como Apple y Google Podcast, iVoox o Spotify. Así es, así que bueno, acá estamos empezando un nuevo programa, hoy con esta propuesta de la segunda parte, donde les vamos a contar un poco de nuestras experiencias en las consultas, ¿sí? En el programa anterior, bueno, yo les conté hace dos programas atrás les conté un caso mío. Hoy vamos a escuchar un caso de Gustavo y a lo mejor, depende del tiempo que tengamos, quizás les cuente un caso que es bien cortito con un síntoma que tiene que ver con la hipertensión. Así que, bueno, acá empezamos, te escuchamos un poquito, vos, a ver cómo es este caso que preparaste para hoy. Sí, antes que nada, la primera saga, el primer capítulo que entregamos, se dio el caso de que hablamos de dos casos que tenían que ver con la economía. Y hoy, si nos permite el tiempo, vamos a hacer una síntesis, pero vamos a comentar dos casos que tienen que ver con la biología. Y vamos a empezar por un caso de una rara enfermedad. Cuando viene una enfermedad rara, cuando alguien viene con ese síntoma, consulta de enfermedades que no están difundidas, que son poco comunes, nosotros tenemos algunos recursos que solemos hacer habitualmente. Y un recurso que está al alcance de todos, ¿no? Como es buscar en Google, que tenemos esa inmensa herramienta ahora a través de Internet, donde cualquier cosa de la que queremos saber, buscamos ahí, nos aparecen un montón de resultados. Y bueno, nosotros obviamente que nos apalancamos en las páginas que tienen un fundamento más científico, más... Pero básicamente nosotros en Google buscamos no cómo es el tratamiento, ni cómo es su origen, sino básicamente qué es lo que afecta esa dolencia, qué órganos está afectando, a dónde ataca particularmente. Entonces ahí podemos establecer una coherencia con respecto al mensaje del síntoma. Exacto, y es algo que también les recomendamos a los consultores cuando vienen a nuestros encuentros, ¿no? De que primero se fijen qué es ese síntoma, qué significa, desde lo que es la medicina tradicional, desde la información que tenemos a nivel científica, ¿sí? Como para que tengamos una idea justamente de esto que les decía Gustavo, ¿no? Qué es lo que afecta, qué es lo que le impide hacer a la persona. Y entonces nos va a dar un panorama de ante qué síntoma estamos. Después vamos a buscar obviamente el significado, si es que lo tenemos en el diccionario de lo que es la decodificación bioemocional. Nosotros en el caso de Humano Puente también tenemos un grupo, ¿sí?, de consultores donde hay un montón de casos y nosotros lo usamos para justamente apalancarnos cuando estamos trabajando algún síntoma, estos llamados de la mala prensa. Pero en este caso no sé si hay algún caso publicado en el grupo. En este caso no había ningún caso publicado en el grupo. Entonces lo que hice fue primero ir a ver de qué se trataba la enfermedad desde el punto de vista clínico y en segundo caso la fui a buscar a los diccionarios que solemos usar de decodificación biológica en este caso. Y bueno,
para presentarlo, se trata de una madre que viene preocupada por su hija a consulta, que padece una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se escribe Lyme, se pronuncia Lyme, y es una enfermedad infecciosa que se produce por una bacteria transmitida por la picadura de una garrapata. Pero no una garrapata cualquiera, sino una garrapata que vive en un hábitat determinado, con mucho calor, más bien cercano a los desiertos. Es una garrapata que se encuentra en los lugares cálidos de África y en el sur de Estados Unidos. Bien. Como la consultante no es norteamericana, pero es mexicana, entonces solían frecuentar la zona y sufren esta situación. Casualmente, y lo digo con todo doble sentido y entre comillas, las dos personas padecen la enfermedad. A las dos personas, madre e hija, tienen esa enfermedad. Las dos personas las picó una garrapata, pero resulta que a la madre la picó en un viaje a África y a la hija la picó en un viaje al sur de Estados Unidos. Wow. Okay, entonces digamos que lo que vamos a buscar a partir de lo que sabemos es primero qué afecta. Exacto. Resulta que nos encontramos que esta enfermedad afecta tiene muy variada sintomatología, y dependiendo de cada una de las personas que la padecen, esa sintomatología puede ser más dura en determinados aspectos y puede pasar desapercibida en otros. En este caso, la hija de la consultante padecía un paquete de síntomas bastante interesantes, por ejemplo, una artritis inflamatoria muy avanzada, abundante cefalea, muchísimo dolor de cabeza, mucha fatiga, convulsiones y fundamentalmente muchos vómitos. Todo este conjunto de síntomas la había llevado de cabeza a un estado depresivo. La había puesto en lo que uno dice, común denominamos acá en la Argentina, en un bajón anímico. ¿Cuántas sintomatologías asociadas a la histaminosis también, no? Sí, eso está muy bien que lo hagas notar, porque en algún momento fui a buscar algo parecido al abordaje de la histaminosis. Una situación, digamos, secundaria que le había traído este estado depresivo era que tenía insomnios, y las convulsiones, me estaba olvidando decir, eran acompañadas de desmayos. O sea que era un combo bastante complicado. De hecho, que estaba con bajo peso, inclusive un tanto anémica por el tema de la alimentación. La madre vino realmente muy preocupada, pero como la madre padecía la misma enfermedad, también me interesó indagar cómo le afectaba a la madre esa enfermedad, cómo se le había desarrollado, cómo se le había puesto en evidencia esa enfermedad. Cómo se manifestaba en ella, claro. Exactamente. Y a ella se le manifestaba también con convulsiones, también con un tema de artritis, de dolores corporales, pero más específicamente en las piernas, y también tenía desmayos. Mira. O sea, que esas cosas se daban en común, ¿no? No tenía a lo mejor tanto, tenía menos dolores de cabeza y no tenía esas complicaciones gástricas. Bien. ¿Y cómo lo abordaste? ¿Desde ella, desde la hija? No, totalmente, en particular, bueno, nosotros dos resonamos de la misma manera. Cuando viene alguien a la consulta por un tercero y nos manifiesta o su preocupación por lo que tiene esa persona, o en este caso es la madre, yo fui a buscar las historias de la madre, de las historias de la hija en la madre, que Exacto. Obviamente iban a estar, porque si hubiera venido la hija a consulta íbamos a ir a la madre en algún momento. Ahora, ¿qué historias íbamos a buscar? Claro, ¿no? claro, porque a nivel lo que es la decodificación en sí, ¿cuál sería el sentido biológico? El sentido biológico estaba en los libros. Sí. De cualquier manera, nosotros, como vos explicaste recién, para ir a buscar el sentido biológico de una enfermedad,
tenemos, digamos, tres variantes, ¿no? Tres posibilidades. Una, ir al grupo de Facebook de consultores de Humano Puente, donde nos metemos en el buscador, y la verdad que eso es un libro vivo y en constante actualización. Es un diccionario de decodificación biológica, de decodificación emocional, porque también hay anclajes emocionales, en permanente actualización, en permanente actividad. Eso es maravilloso. Totalmente. El segundo son los libros que usamos habitualmente nosotros para buscar, en este caso, los anclajes de decodificación biológica. Y en tercer lugar es ir a consultar a los amigos, ¿no? Uno de ellos les mandamos un gran saludo porque hoy está cumpliendo años, que es el doctor Marcelo Tonelli. Feliz cumple a Marcelo, querido, que está por Salta paseando junto con Dante. Así es. Y también le mandamos un cariño grande a Vanina, que también es su cumpleaños. Cierto. Vanina Cosentino. Un beso grande, Vani. Feliz cumple, chicos. Y decirles que, bueno, le preguntamos a Marcelo, le preguntamos a la otra médica de cabecera que tenemos acá en el grupo, que es Melissa Fitzsimmons, a la que le mandamos un beso también. Y ellos también nos devolvieron una mirada muy similar a la que ya habíamos encontrado en los libros, con algunos matices, como solemos tener los consultores, porque cada uno somos códigos y hacemos hincapié en lo que más nos resuena. Bueno, ¿y qué decía esto? Nos decía que teníamos que ir a buscar una historia que tenía que ver con la desvalorización. Y era obvio, porque había mucho dolor corporal, porque había, en el caso de la chica, digamos, de la persona por quien la madre venía a consulta, había anemia, pero en este caso había desvalorización por una separación. Había un conflicto de una separación que era vivido con mucha desvalorización, más teniendo en cuenta la función de la parte afectada. O sea, teníamos que tener en cuenta esto de los vómitos, teníamos que tener en cuenta, eran muchas variantes. Otra de los anclajes que contaba, que cuenta el libro respecto de la enfermedad de Lyme, es un conflicto en relación a una mentira con un remordimiento por haberme separado. La separación estaba presente, pero yo vivía esa desvalorización por el remordimiento de creerme o de sentirme culpable por esa separación. Esa era la historia bastante específica de lo que estábamos buscando. Bueno, como siempre empezamos en cualquier proceso de consulta, es un proceso largo, con pasos a seguir, largo, corto es un juicio de mi parte, es un proceso que se extiende. En este caso ya lleva un año, estamos en proceso con la consulta todavía, llevamos 10 consultas. No podemos decir que es largo porque hace 5 años que cada una de ellas padece este síntoma y de la manera que lo está padeciendo. Por eso te digo, y aparte sabemos, y siempre les repetimos lo mismo en este programa, que cada síntoma está contando historias que hace cientos de años se vienen repitiendo en nuestro clan. Entonces, un año es un cachito de tiempo en toda esa historia, ¿sí? De tantos cientos y cientos de años. Por lo tanto, es una fracción de instante en la vida de una persona. Exactamente. Y como les hablaba del proceso, el proceso siempre va desde el aparente presente hacia el aparente pasado. O sea que arrancamos por la contemporaneidad de la persona que viene a consulta. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero que hacemos es que ella descargue sus emociones de cómo se siente al ver a su hija expresando este síntoma delante de ella. Y después fuimos a determinadas etapas, empezando por cuándo fue la primera vez o desde cuándo tienen este síntoma. El síntoma no llevaba muchos años, llevaba unos 4 o 5 años en cada caso, 4 años en la niña, que no es tan niña, y 5 años en la madre. Entonces empezamos a desandar el camino de la línea de tiempo, y ahí lo que encontramos como un común denominador era una gran desvalorización respecto de la pareja, respecto de las parejas en general y de las parejas, de su pareja en particular.
Eso ya en la línea de tiempo, cuando sabemos que estos conflictos tienen un anclaje transgeneracional, nosotros vamos a encontrar diferentes desencadenantes de esos conflictos a lo largo de la línea de tiempo, que es como la gota que rebalsa el vaso, pero en realidad el vaso se viene llenando de hace unas cuantas generaciones atrás. Bueno, luego de esa línea de tiempo, lo que hacemos inmediatamente es reprogramar su embarazo, reprogramar el útero de la madre cuando estaba embarazada de esa niña por la que venía preocupada. En esa reprogramación de embarazo aparece muy marcada su preocupación por su hijo mayor. Esta madre tiene 2 hijos, la hija que tiene el síntoma y el hijo que es un poquito mayor que ella, dado que se sentía culpable de tener que separarse de él porque sentía que lo abandonaba para tener que ir a dar a luz a su hija. Entonces había un conflicto, una situación en el proceso de gestación que tenía que ver con esta sensación de estar abandonando a su hijo para ir a atender a su hija. Bien, ahí aparece la separación de la que hablabas antes. Otro conflicto interesante e importante aparece que durante el periodo de gestación de su hija, el negocio familiar, que era de 3 generaciones, va a quiebra. O sea, ellos tienen un negocio, un emprendimiento, en realidad una fábrica, y esa fábrica va a la quiebra. Y en ese periodo ella tiene que atender a los acreedores que venían a golpearle la puerta por esa quiebra, y vive esos momentos de mucha tensión. Si bien aparentemente no tenía que ver exactamente con la definición del síntoma, nosotros en este proceso lo que vamos haciendo paulatinamente es limpiar el terreno. Como dice Pablo, queremos ir al fondo y tenemos que correr los muebles del pasillo. Exacto. Entonces todos estos resentires que nos pueden llamar la atención, que nos pueden denotar un camino, que nos pueden indicar hacia dónde, los vamos limpiando a medida que vamos pasando por todo esto. Y lo otro que apareció en ese periodo de gestación es su soledad, el sentirse sola, el sentirse desprotegida, tanto por su familia, que es la que lleva a la quiebra al negocio, como por el padre de esa familia, su padre, que es el que está atravesando un proceso depresivo y no se puede hacer cargo del negocio, y de su pareja. ¿De qué es el negocio? El negocio de zapatos, en una fábrica de zapatos. Fábrica de zapatos. Bueno, y en la concepción, que no es menor, ella se siente en la obligación de acceder a los deseos de su pareja sin tener ganas. No la podemos tildar de un abuso, pero es una relación consentida, pero sin ningún tipo de ganas, de motivación. Como siente que tiene que cumplir como una obligación con el rol de la pareja, Exacto. como una obligación. Bueno, a partir de ahí avanzamos, fuimos limpiando esos resentires, y después en la tercera consulta vemos la primer mejora en el síntoma de su hija. La primer mejora es que cambia el estado de depresión, abandona ese estado depresivo, ese bajón, y abandona el insomnio. O sea, puede empezar a dormir bien y se empieza a sentir mejor. Los dolores de cabeza persisten, los dolores en las articulaciones también, y obviamente continúan sus desmayos y sus vómitos. Solamente que vive todo esto desde un estado no tan de bajón. Empieza a mejorar su estado general, fundamentalmente desde su cabeza. ¿Qué hacemos? Nosotros cuando... En realidad, para mí este caso fue todo un desafío, porque si bien nosotros tenemos una mecánica para abordar los casos, Andrea lo vio muy bien cuando le empecé a contar. Dijo, qué parecido a la histaminosis.
tal Y a cual. mí también me pasó lo mismo cuando, cuando tuve estas 3 primeras consultas. Entonces decidí hacer algo que hacemos solo en la práctica de cuando vamos a buscar el síntoma de histaminosis, cuando vamos a hacer el proceso para poder trascender el mensaje de la histaminosis. Nosotros nos detenemos en los 4 primeros años de vida, pero fundamentalmente en los climas que tenía ese bebé y esa madre mientras lo alimentaba. ¿Qué le pasaba a esa madre mientras alimentaba a esa bebé en esos 4 primeros años? Y lo que encontramos es que ella se sentía absolutamente observada y controlada por su pareja. Su pareja la celaba mucho, siempre estaba pensando en la posibilidad de que ella lo pudiera abandonar por otra persona y siempre se sentía enjuiciada y fundamentalmente desvalorizada. Y desvalorizada no solamente por su pareja, sino por su suegra. De tal manera que su suegra inclusive la llegó a acusar en el primer año de vida de su hija de que esa hija no era hija de su marido. O sea, pasaron situaciones realmente complejas en esos 4 primeros años donde esta niña recibía primero la leche materna y después la comida. En la tercera consulta, ya en la cuarta o quinta consulta, volvemos a notar otras mejoras diferentes. Mejoran fundamentalmente los dolores corporales. Empieza a ceder ese dolor muscular tan fuerte que tenía, pero continúan los desmayos, continúa el cansancio y fundamentalmente continúan los vómitos. Y ahí arrancamos desde el momento que ella queda embarazada hacia atrás en su vida, terminando esa línea de tiempo que habíamos empezado. El proceso fue la primera etapa hasta su embarazo, la reprogramación de ese útero durante el embarazo, y ahora arrancamos con la primera parte de la línea de tiempo de su propia vida, ¿no? Y ahí encontramos un enojo porque, siendo muy joven y adolescente, tiene que hacerse cargo del padre. ¿Por qué tiene que hacerse cargo del padre? Porque el padre entra en un estado de depresión muy profundo, donde ella se tiene que hacer cargo de él, de su atención, de su negocio, ponerse al frente de la casa, y fundamentalmente ve cómo su padre abandona el rol de padre y abandona el rol de esposo, y ella obviamente no va a tomar el rol de esposo, pero sí tiene que hacerse cargo de ser el proveedor de la casa y preocuparse y ocuparse por todas las tareas inherentes a la función paterna en cuanto a proveedor, ¿no? Claro. Y ese hombre es el padre de la chica que tiene el síntoma. Ese hombre es el padre de la persona que viene a consulta, el Ok. abuelo de la chica que tiene Ok. el síntoma. ¿Y él es el que pierde el negocio? Él y su mujer, digamos, los Ok. abuelos maternos de la chica que está con la enfermedad de Lyme, cuya madre viene preocupada por ella, son Ujú. los que pierden el negocio. Claro, y por eso viene la depresión, No, pérdida él territorial. viene deprimido Ujú. ya desde mucho tiempo atrás. Ah, ok. O Y sea que la ella depresión viene de más Claro, atrás. y él cuando la madre viene a consulta, o sea, cuando esta persona se casa y suelta esta responsabilidad de hacerse cargo de la familia biológica para formar su propia familia, Sí. bueno, la que toma la posta es la abuela materna, o sea, la abuela materna de la chica que está enferma, para seguir adelante con el negocio. Ok. Cosa que en poco tiempo más termina fracasando en esa gestión porque el negocio va a la quiebra, Claro. pocos años después. Bien. O sea, cuando ella abandona la gestión de ese negocio siendo muy joven, luego de casarse, que primero tiene un hijo, después tiene una segunda hija, no mucho tiempo desde que se casa, unos 5 o 6 años, y en ese momento, en la gestación de esa niña, el negocio entra en cesación de pagos y en una posterior quiebra. Bueno, obviamente
en este contexto, ella ve a su padre como desaparecer del ámbito familiar, como si bien estaba como separado del clan. Yendo más atrás en su vida, más que nada a su niñez, se encuentra en una situación muy enfrentada con su mamá y con su abuela materna. Estamos hablando de la madre de la chica enferma, de la persona que viene a consulta, porque tanto la madre como la abuela materna permanentemente la están desvalorizando, la están descalificando, no le reconocen su estudio, no le reconocen lo que ella hace en su casa. Está muy enojada en este trayecto con su mamá, manifiesta mucho enojo con su mamá. Algo que nosotros en consulta lo dejamos bien tildadito ahí, lo resaltamos para ir a buscarlo después, porque es algo que nos llama la atención. Aparte, no nos olvidemos que el trabajo que alimenta a la familia es una fábrica de zapatos, y los zapatos tienen que ver con la madre tierra, que es mamá. O sea que los zapatos son los que nos ayudan a tener mejor contacto con nuestra madre. Entonces no trabajamos de cualquier cosa, trabajamos de lo que necesitamos reparar en nuestra historia genealógica. Tal cual. Muy bien, entonces pasan todas estas situaciones muy interesantes. Cuando llegamos a la mitad de su edad, alrededor de unos 6 años, ahí nos encontramos con una situación muy fuerte que es un gran anclaje para la desvalorización. Ella sufre un abuso por un familiar cercano, se lo cuenta a su mamá y su mamá no le cree. Wow. Esa situación fue realmente muy potente. Recuerden que estamos hablando de una enfermedad. Aparte de una desvalorización en el seno familiar, sí, estamos hablando de una garrapata que lo que hace también es picar y chupar la sangre. La sangre es la familia. Bien, muy bien, Gus. Y ahí, en esa situación, nosotros prestamos mucha atención, porque ahí hay un gran anclaje de desvalorización que se puede manifestar en los huesos, en los músculos, en la sangre, en muchos lugares, de acuerdo a cómo haya vivido esa situación. Bueno, luego de esa cuarentena, nos comenta que hay una nueva mejora. Y en este caso, tiene que ver con los desmayos. A partir de esta última consulta, donde aparece esta situación en línea de tiempo, su hija deja de desmayarse. Deja de tener convulsiones y deja de desmayarse, pero continúa con los dolores de cabeza y continúa con los vómitos. Está bien, fuiste a esa escena de abuso, entonces. Sí, absolutamente. Obviamente que fuimos a la escena de abuso, pero no solamente a la escena de abuso, sino a la escena de abuso con el abusador familiar y con la madre. Y también con el padre, porque el padre ahí a esa altura de su vida ya estaba deprimido. ¿Y ese familiar qué tan cercano era? Mucho. De Bien. Sangre y mucho. Bueno, no era el padre, pero era muy cercano. Bien. Bueno, empezamos con el primer trabajo, en este caso, que puedo decir que es en el transgeneracional, porque entramos en una... en realidad, no, todavía no entramos en el transgeneracional, sino que vamos al útero de su mamá. O sea, ella como en su periodo de gestación. La madre, preocupada por su hija, que viene a consulta, va al útero a ver cómo fue todo ese proceso mientras ella fue gestada en ese vientre por su mamá, que es la abuela materna de la su reprogramación de útero. Exactamente. Bueno, ahí vimos claramente que su mamá está totalmente desvalorizada por su mamá. O sea, que acá estamos hablando de desvalorizaciones en todo el linaje femenino, y voy a tratar de ser específico. Su mamá, la abuela de la chica que padece la enfermedad, se ve embarazada y sumamente desvalorizada por su mamá, que vendría a ser la bisabuela de la chica que viene la chica que tiene el síntoma, la enfermedad. Bueno, después se siente que está muy desvalorizada porque se casó con un hombre
que no era el elegido por la familia. O sea, se casó con un hombre que ella eligió, pero que no era el aprobado por la familia, no era bien visto por su madre. ¿Okay? Ajá. ¿Y por qué no era bien visto por su madre? No era bien visto por su madre porque su madre quería un buen partido, y este muchacho, si bien tenía un emprendimiento, era trabajador, trabajaba en el negocio del padre, esta fábrica de zapatos, no era lo que la familia pretendía, que a lo mejor pretendía que se casara con alguien de otra posición económica. Okay. Y en ese trayecto, la madre de la persona que viene a consulta empieza a darle la razón a su mamá, entendiendo de que ese hombre no era lo que ella esperaba. Y empieza un proceso de desilusión con ese hombre que había elegido, pero que no resultaba ser el que esperaba. ¿Por qué? Porque es durante ese proceso que su marido se comienza a deprimir. Y cada vez se deprime más y más y más. O sea que acá aparece la desilusión de ese proyecto de familia, de ese proyecto de hombre. Totalmente, porque ella se siente sola, se siente arrepentida de estar embarazada, siente, obviamente que siente la intromisión de su madre en su vida permanentemente, y a su vez se siente en esa disyuntiva tan cruel que suele ser a veces tener que decir, si la verdad tenías razón, no me tenía que haber casado con este hombre, y resulta que ella no estaba embarazada de su primer hijo, estaba embarazada de su tercer hijo, porque ella es la tercera hija. Entonces ya venía de un proceso donde el marido venía en caída en cuanto a su situación anímica, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta que lo que aparece en esta situación es que la madre muestra un carácter muy fuerte, pero fundamentalmente muestra un carácter muy fuerte porque es directamente proporcional a la debilidad en la que va cayendo su propia pareja, su marido. Bueno, cuando terminamos y vamos a la vagotonía, al proceso de cuarentena, de consulta a consulta, nos encontramos con una nueva mejoría, esta vez en los dolores de cabeza. Claro, porque estamos trabajando conflictos con padre, claro. y vamos liberando, y empieza a no tener dolores de cabeza. Pero lo que sí mantiene de manera continua son los vómitos. Bien. A mí en algún momento me sentí tentado porque parecían conductas bulímicas. Uh-huh. Pero traté de ser paciente, de enfocarme otra vez en el síntoma, porque era todo un proceso. Porque aparte eran muchas sintomatologías diferentes, entonces vas abordando como la más importante o la más fuerte que está sintiendo la consultante en este momento. Exactamente. Y a medida que fuiste avanzando en el proceso, también la sintomatología fue desapareciendo en algunos aspectos. Exactamente. Vamos a la línea de tiempo de esa madre, ¿no? A la línea de tiempo de esa madre, que vendría a ser la abuela materna de la consultante. De la hija de la consultante. Entonces, en esa línea de tiempo, para ser sintético, lo que aparece fundamentalmente es esta situación de enojo que siente que a partir de el nacimiento de su hija, ella pierde la atención de su marido. ¿Okay? A partir del nacimiento de su hija, ella enlaza el nacimiento de su hija con la pérdida de atención de su marido. Y es más, la acusa abiertamente a su hija, que es la que viene a consulta, por haberle robado a su marido. Una pérdida de territorio amoroso. En realidad la está culpando de esta desaparición del marido, de esta desaparición intelectual del marido de la pareja. Ella siente que su marido se fue con ella y que no está más en la familia, aunque está ahí, pero como está totalmente deprimido, que ella es la responsable de haber perdido a su esposo. Su nacimiento, su aparición en este plano, la hace responsable de haber perdido a ese marido. Bien. Bueno, luego de esta situación, ya
ya directamente podemos verificar, ya habían pasado 2 meses, que no tiene más dolores de ningún tipo. No tiene más convulsiones, no tiene más desmayos, pero sí lo único que persisten son los vómitos. Ya venimos reafirmando que venía mejorando, pero solamente queda el tema de los vómitos. Bueno, vamos al primer Reorixins, la ceremonia de la que siempre hablamos, que se llama retorno al origen por interpretación de síntoma, y que es una manera vivencial de ir a nuestra transgeneracional. ¿Y esos vómitos, Gustavo, eran ante cualquier tipo de alimentación? ¿Había algo en particular? ¿Pudiste ahondar un poco por ahí? Sí, pero Era no general. podíamos comía lo que comía, Vomitaba. vomitaba. O sea, no comía mucho. O sea que estábamos delante de una situación compleja porque estaba con bajo peso, Claro. asimilaba poca la comida y la verdad es que le quedaba muy poco, digamos, en su cuerpo de alimentos, Claro. de los vómitos. ¿Y cuánto, tal cual, cuánto sintomatología similar a la histaminosis? Sí, Sigo totalmente. insistiendo, es lo mismo. Totalmente. Cuando vamos a este Reorixins vamos a ver los resentires del abuelo materno, ¿ok? De este hombre que estaba con entra en depresión. depresión, ¿no? Entonces, y vamos a una situación de que ese abuelo materno, cuando es chico, es abusado. Es abusado por un vendedor ambulante. Wow. ¿Qué pasa? Bien, él es un niño pequeño, y él se ve contra una pared, con la cara contra la pared, siendo abusado por este hombre. Hacemos lo que tenemos que hacer siempre en el proceso de consulta para liberar esas emociones, y en este proceso lo que él hace es ir corriendo a contárselo a su papá. Bien. Pero lo vivencia así, va y le cuenta a su padre. Su padre se enoja mucho, se pone furioso, agarra un cuchillo y lo asesina a ese vendedor ambulante. ¿Okay? Y la familia del vendedor ambulante, vengando esa muerte, lo asesina al padre del abuelo materno. Wow. Y ese niño siente culpa por haberle dicho a su padre y por haberlo perdido. Claro, tal cual. Y entramos exactamente en la definición del síntoma. Yo te La juro culpa. que cuando fuimos a esa escena dije, ya está, acá es esto Bien. es exacto. Es la culpa por una separación, sintiéndome responsable, una separación que tiene que ver con la muerte, porque Total. papá se muere, no lo vemos más, y siento culpa por haberle dicho. Tal Bueno, cual. yo me fui muy confiado después de esa consulta, sin embargo, el síntoma no aflojaba. O sea, seguía toda esa mejoría, pero los vómitos continuaban. Lo que sí había empezado a pasar es que las perspectivas de esta niña, que ya no era niña, es una joven, habían cambiado totalmente. Había cambiado su vida, había mejorado en su trabajo, se había puesto de novia. Wow. Estaba mejorando mucho su vida, estaba teniendo mejores ingresos económicos, pero la patología de los vómitos seguía firme. Entonces volvemos a una situación con ese hombre, con ese padre, porque nos encontramos en una línea de tiempo con ese padre, de que ese padre durante su periodo depresivo se había intentado suicidar. Se había intentado suicidar colgándose con una cuerda a una viga del techo. Y lo habían salvado a tiempo. Cuando nos metemos en esa vida de ese padre, de ese hombre, de este que había sido abusado en el Reorixins anterior, nos encontramos de que él se siente mucha bronca y mucho dolor contra su padre. Perdón, me estoy mezclando las cosas. Vamos al padre, salimos de la línea materna y ahora nos metemos en el padre de la consultante. Antes estábamos en el abuelo, el que es el abusador. Ahora nos metemos en el padre de la consultante, el que está deprimido. Bien. ¿Okay? Entonces, ese hombre que está cursando la depresión
nos metemos en esa situación donde siente un enojo con su padre. ¿Por qué se siente enojado con su padre? Porque su padre, él le manifiesta a su padre las dificultades que está teniendo en el matrimonio, con esta mujer tan fuerte, con un carácter tan fuerte. Y su padre le dice que no se preocupe, que él lo iba a ayudar para salir de esa situación. Y en el momento que le hace esa promesa, a los pocos meses muere. Y él se siente enojado con su padre porque lo deja casado con esta mujer con la que tenía tantas dificultades. Y no lo ayuda. Y totalmente abandonado. Okay. Y entra en depresión. Pero ahí, en este proceso, la consultante puede tomar conciencia de que su madre no estaba enojada con ella porque le había sacado a su padre, sino que el padre había entrado en depresión porque había muerto su padre y había quedado en esta situación. Fue una gran toma de conciencia, una evolución muy importante en todo este aspecto, en todo este devenir del síntoma. Bueno, en realidad ahí volvemos a encontrarnos en una situación de una promesa incumplida, vivida con desvalorización, donde él tiene que asumir un matrimonio que ya no quería asumir. La desvalorización es como el eje, ¿no?, en todo este recorrido. Y claro, cuando llegamos a la última consulta nos encontramos con esta situación. La hija de la consultante muy de novia, muy bien laboralmente, sin síntomas salvo los vómitos, pero descubriendo una situación. Se está por mudar a otra ciudad. Y cuando está en esa ciudad, lejos de la casa familiar, no tiene vómitos. Wow. Y cuando está en su casa, en el ambiente de su casa, vuelve con el síntoma de los vómitos. Entonces, trabajamos esta situación donde entramos, a ver, voy a ir a buscar mis notas porque realmente no me acuerdo, donde ella sigue. Lo que pasa es que son tantas consultas que uno se va perdiendo. Si no anotas. Lo que hicimos fue ir nuevamente a la madre de la consultante, la abuela de la chica con la patología, bien, para ver estos resentires y para poder comprender que la historia esa de su marido no tenía que ver con la aparición de la consultante, con la llegada a este plano de la consultante, sino que tenía que ver, la depresión de su marido tenía que ver con la muerte de su padre. Okay. Descargó todo lo que tenía que descargar, hicimos esa toma de conciencia y hasta este momento hemos llegado con una llamada de teléfono esta semana donde me avisa mi consultante que su hija ya está viviendo en el otro departamento, que ha tenido algunos efectos propios y muy comunes de una vagotonía y de una cuarentena, pero que el síntoma de los vómitos en ese departamento no está apareciendo. No está apareciendo, pero me llama mucho la atención, ¿no?, esto de el cambio de lugar, el irse de ese territorio, estar en un territorio nuevo, en un lugar diferente, que la sintomatología afloje. Sí. Algo por ahí tiene que haber. Tenemos que continuar en el trabajo. Y como verán, los que pudieron seguir el caso, yo fui un tanto desprolijo para contarnos, nosotros hicimos línea de tiempo, reprogramación de su embarazo, de esa hija, hicimos el útero de su mamá con ella en la panza, hicimos línea de tiempo de su mamá, línea de tiempo de su papá y un rerixins por el abuelo materno. No hicimos más nada que eso, como si fuera poco, ¿no? Pero todavía nos falta ir a la abuela, ir a la bisabuela del lado materno y después ir del lado paterno a la abuela y a las bisabuelas de los dos lados. O sea que tenemos mucho por descubrir todavía y por descubrir justamente esto. ¿Por qué acá siento una situación indigesta en mi casa y cuando me mudo siento alivio y no tengo esa indigestión? Entonces vamos a buscar esos resentires. Yo siento que ya, como nos va marcando la biología, va quedando menos trabajo por hacer. Qué bueno. Ha sido difícil, pero ha sido bastante meticuloso el trabajo, pero ha sido lleno de satisfacciones. Qué lindo, Gus. Y aparte,
un poco para mostrarle a nuestros oyentes que tanto el caso que presenté yo como el tuyo son consultantes que vienen haciendo un proceso súper comprometido con ellos mismos, ¿no es cierto? Que son estos consultantes insistidores y que saben que falta, que si el síntoma está ahí es porque todavía falta. Y un proceso no exento de dolores. Obviamente. Porque en el camino la persona que viene a consulta, su mamá, que también tiene el síntoma, le han ido pasando cosas. Le ha ido doliendo el cuerpo, ha tenido crisis de convulsiones, pero ahora en este momento está maravillosamente bien, súper valorizada, súper empoderada, trabajando de lo que le gusta, llevando adelante una relación con su pareja hermosa, como nunca antes la había tenido. Entonces, no solamente estamos hablando de que a su hija se le fueron yendo los síntomas, sino que le cambió la vida entera a las dos. Le cambió la vida, y de eso se trata, y de eso es lo que insistimos tanto, ¿no? Este camino hacia lo profundo, este camino de la bioexistencia consciente. Justamente el objetivo no es solamente que el síntoma se sane, sino que la vida se vaya sanando, que la vida se vaya transformando. Por eso es tan hermoso esto que contó Gus en bueno, casi 40 minutos, ¿sí? Pero que es un proceso que lleva horas de trabajo, y esa consultante valiente y maravillosa que se mete al barro, como dice Pablo, a buscar esas historias de tanto dolor y de tanto sufrimiento para poder justamente explotar esos soles, para que esa energía se libere y para que todo empiece a fluir de una manera diferente. Y acá están los resultados. Acá están los resultados. Yo les quiero dar algunos mensajes sobre esto. Por más que la patología sea rara, extraña, confíen en su intuición, porque acá estamos haciendo como camino al andar a través de nuestro sentir y nuestra intuición. Tal cual. Y no crean que están haciendo cosas de más, ni que están haciendo el camino más lento, porque todo tiene sus frutos, todo nos va mostrando a nosotros mismos, porque siempre es para nosotros mismos, que tenemos que confiar en lo que sentimos, en nuestra intuición, en nuestro olfato, en nuestros códigos de consultor. Esto fundamentalmente viene por este lado, y que sean meticulosos, que se permitan ir a los detalles, que puedan trabajar despacito, que no vayan muy rápido en las líneas de tiempo, que si tienen que perder, como en este caso, perder entre comillas, y lo digo con total doble sentido, 3 consultas haciendo línea de tiempo, porque hicimos la primera parte, la más cercana, hicimos su reprogramación de útero cuando estaba embarazada, e hicimos su edad temprana en 3 consultas diferentes, es porque vale la pena, porque además, hay que hacerlo. Además, en este caso, con tanta sintomatología muy similar a la histaminosis, que es lo que le venía diciendo a Gus desde que empezó a plantear este síntoma y este caso, nosotros tenemos un abordaje particular con los casos de histaminosis, y entonces también ir limpiando toda esa cuestión del alimento, ¿no? Fíjate que los primeros años. Hicimos una consulta de sus últimos años, de estos años más presentes, donde fuimos a 2 etapas de su vida. Después hicimos una segunda consulta haciendo su reprogramación de útero cuando quedó embarazada de esta hija por la que viene a consulta. Después hicimos una tercera consulta de línea de tiempo para ir a buscar los sentires de su niñez. Y después hicimos una cuarta consulta de línea de tiempo para ir a buscar sus 4 primeros años mientras le daba de comer a su hija. Ahí está. Donde hicimos una cuarta consulta de línea de tiempo y una quinta de presente cuando fuimos al útero de su mamá para verse ella en ese útero de mamá. O sea que antes de ir a Reorixi, y no estoy contando el proyecto Sentido Disociado, esa charla que tenemos, que también lo hicimos 6 consultas sin haber ido a Reorixi. Wow. Acá está hablando justamente, ¿no? de ese proceso profundo y del compromiso de la consultante para con su propio proceso. Bueno, maravilloso. Yo creo que también fue acompañado por una gran fortaleza, por una gran convicción, pero también fue acompañado por las mejorías biológicas que paulatinamente se fueron evidenciando.
Qué lindo. El otro día, en la última consulta, le digo, acordate de cómo viniste, cómo estaba tu hija, y mirá cómo está todo ahora. Tal cual. Y mirá con qué presente encontrás. Y obviamente lo único que puedo hacer es esbozar una gran sonrisa y una gran confianza en el proceso, ¿no? Tal cual. Que no es más ni menos que su propio universo desplegado. Tal cual, a veces no nos damos cuenta de eso. A mí me pasó hoy en mi propia consulta, hoy fui a consulta yo, y con mi consultora empezamos a comentar todo lo vivido y todo el proceso que también lleva más de un año, el síntoma que venía trabajando, y de todos los logros que fueron apareciendo, de todas las cosas que se fueron revirtiendo, que se dieron vuelta, que se sanaron. La verdad que es impresionante. Impresionante. Qué bueno que nos permitamos ver eso, que podamos ver los logros sin hacer tanto hincapié en la falta, sí. Porque siempre nos van a faltar, porque de eso se trata esta experiencia biológica, ¿no? De ir trascendiendo síntomas para volver al origen con un programa, un paquete de datos mucho más sano, mucho más trascendido en síntomas. Pero siempre van a quedar cosas por trascender. Qué bueno. No sé si tenemos algunos mensajes. Sí, voy a dar los saluditos y les vamos a contar a nuestros oyentes las próximas actividades que están planteadas para los próximos días en humanopuente.com.ar. Empezando con los saludos de Juan Carlos Andón, gracias por estar ahí, Rosalía Remy, Alicia Yúñez, Isabel Ortiz, Beatriz Luques, Anita Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Candelaria Brun, que también nos está escuchando, Inés nos está mandando saludos, Tamara, Silvia, Patricia, Candelaria. ¿Vamos a estar con Cande? Sí, el próximo miércoles. ¿El próximo miércoles? Me parece que sí. Muy bien, mira, qué bien. Cande, vamos a estar el próximo miércoles, ¿no? Qué bien. No sé, ahí estamos revisando la agenda porque realmente tenemos muchas entrevistas por delante, pero no recordamos. Pero seguramente que si no es el próximo miércoles, serán en los próximos miércoles seguro. Sí, vamos a tener un contacto con Miami para salir con ella directamente. Y no solamente con ella, va a haber otros consultores del exterior que van a venir a charlar con nosotros y a mostrarnos a nosotros mismos esta hermosa expansión que estamos teniendo en diferentes geografías de nuestro mundo, no solamente de habla hispana, sino en otros idiomas también. Sí, el 22 me dice Cande. Bien, Cande. Bien. Muchas gracias, Cande. Gracias. Bueno, les contamos las próximas actividades. Empezando con el 18 de septiembre, una charla introductoria online que va a estar brindando Susana Alonso. Y el 18 de septiembre también nuestra amiga Anita Rodríguez va a estar dando su charla introductoria. Vamos, Ani. Y otra charlita en formato online el 22 de septiembre, Tomás Videla. Y el 23 de septiembre, pero presencial en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, va a estar dando su charla introductoria Verónica Caino. Qué lindo, Vero. El 25 de septiembre en formato presencial en Saavedra, Magalí González. El 25 de septiembre en formato online vamos a estar junto a Andrea dando una charla introductoria. Una charla introductoria a nombre de Andrea, pero yo voy a estar ahí cerrando. Siempre estamos juntos, ya saben que hacemos el 2x1. Bueno, el 25 de septiembre, a quienes quieran sumarse los espero ahí en esa charla que es sin fronteras, porque es online, en vivo. Y compartí fecha con Valeria Comparto fecha con Valeria, muy bien, Vale Freidenreich. Y el 25 de septiembre también, pero en formato presencial, pero esta vez en Lima, Perú, va a estar dando su charla introductoria Agustina Macías, que prontamente también vamos a estar con Agustina, sí, que es comunicadora. El 29 de septiembre, otra charla online, Karina Sánchez. El 29 de septiembre, una charla online que va a estar dando Adrián Leiva. Bien, y el 7 de octubre, inaugurando el mes de octubre, una charla introductoria online, Nidia Sabatella. El 8 de octubre, también en formato online, va a estar dando su charla introductoria
Irma Chas. Así es. El 9 de octubre, online, Susanita Alonso. Exactamente. Ahí cerramos por Cerramos por ahora. ahora. Bueno, de todas maneras les recordamos que si quieren inscribirse en alguna de estas charlas, en la página www.humanopuente.com.ar, en una solapita que dice actividades en vivo, sí, o en vivo online, y también están las presenciales, en cómo iniciar este camino, el primer paso, van a encontrar todas estas charlas que les acabamos de mencionar. Y también, si quieren buscar un consultor, hay una solapita que se llama consultores, y ahora pueden buscar ese consultor no solamente por país, por provincia, por localidad, por actividad, ¿sí?, sino también por el nombre. Así que si hay algún consultor que ustedes quieran buscar por el nombre, lo van a poder hacer, porque en este nuevo formato de la página ahora facilita esa posibilidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, saben que nosotros también, si quieren encontrar material de acuerdo a nuestros programas, lo pueden hacer en nuestra página, pero en nuestra página también van a encontrar muchos videos de Pablo que nosotros consideramos algunos de ellos casi fundamentales, como para entender este camino, entender esta mirada de la bioexistencia consciente y entender el por qué y el para qué viene un síntoma a nuestro universo que nos viene a contar y de qué parte de nosotros viene a sanar. Tal cual, tal cual. Por eso también les recordamos que en nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar van a encontrar, bueno, una breve síntesis de qué es la bioexistencia consciente, pero también esos videos puntuales, sí, que dan como una apertura mucho más práctica de poder comprender de qué se trata esta propuesta. Y siempre los convocamos a que valientemente vayan a buscar el mensaje de sus síntomas, que atrás de ese mensaje, atrás de ese síntoma, hay un tesoro por ser descubierto. Y es un tesoro maravilloso, porque una vez que lo descubramos, vamos a poder desplegar nuestro universo, nuestra experiencia biológica, con una plenitud y con una liviandad que hasta ahora no veníamos teniendo. Bueno, y por otro lado les contamos también que todos los días Pablo Almazán en su Instagram, que es Pablo Almazán Humano Puente, ¿sí?, él ofrece un pequeño video de unos 10 minutos aproximadamente, donde siempre está hablando de diferentes síntomas, de cómo es este camino de la bioexistencia consciente, de a qué llamamos un síntoma. Bueno, hay un montón de videos que pueden encontrar en su Instagram, como también en el canal de YouTube de Humano Puente. Bueno, esperamos que este programa le haya sido de su agrado y que haya sido una semblanza de cómo trabajamos, de cómo vamos meticulosamente abordando un síntoma, y que por más complicado que parezca, todo es totalmente lógico y tiene que ver con todo lo que generó vida, lo repetimos, y todo lo que generó muerte, división del clan, no lo vamos a repetir. Tal cual, porque justamente estamos de alguna manera influenciados por ese inconsciente biológico que lo único que pretende es que sobrevivamos como especie. Bueno, con este mensaje nos vamos a despedir, porque tal la cual, verdad que el síntoma me llevó casi todo el programa. Eso te iba a decir, pero bueno, vamos a seguir preparando programas con historias, sí, con historias de consulta, como fueron estos. Sí, a lo mejor no tan complicadas. No, a lo mejor más simples, pero bueno, donde les vamos a contar esos procesos maravillosos que hacen esos valientes que vienen a la consulta para sanarse y para sanarnos. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias por estar ahí acompañándonos como siempre. Les recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, el 1154940028, y nos ubican en las redes como Puentes para Despertar. Y como siempre le decimos, a seguir sanando juntos. Chao, hasta el próximo miércoles.